Ok, yo nací en un barrio humilde acá de la localidad de Bogotá. Bueno, realmente el barrio no era tan humilde, donde yo vivía era humilde porque alrededor había unas casas muy bonitas. Mi madre, pues para ayudarnos a la economía familiar, era modista y eso me daba acceso a ropa que le traían a ella, tipo vestidos de esos ochenteros de señora con sus sombreras y sobre todo uniformes de colegio. Yo veía a las niñas que estaban a mi alrededor en el colegio y sentía pues esa necesidad de vestirme como ellas. Y a veces no entendía por qué me tocaba vestirme de otra forma que no iba cómoda para mí. Entonces usaba muchas sudaderas seguramente por eso. Y cuando mi mamá no me veía ni nadie me veía, yo me ponía la ropa. Pero ojo, no era porque sintiera que estaba mal haciendo algún pecado o algo terrible poniéndome esa ropa, porque era realmente mi ropa, sino porque pues mi mamá se iba a poner muy brava de que yo le cogiera sus cosas, su trabajo y de pronto le dañaba algo. Entonces por eso era que lo hacía a escondidas. Muchas personas que crecimos sobre todo en los ochentas, que todavía no había internet, no habían estas figuras famosas de redes sociales, nuestros referentes eran personajes de la cultura pop del momento, básicamente personajes de la televisión. Recuerdo mucho que cuando estaba en grado décimo estaban dando La mujer del presidente, una novela de Caracol protagonizada por Robinson Díaz, Marlon Moreno y Cristina Omaña. Si bien estos dos personajes masculinos me encantaban, para mí la favorita era Cristina Omaña en su papel de Robin. En algún momento de su historia dentro de esa novela que tiene que ver con escaparse de la cárcel, de estar culpando a una persona por un crimen que no cometió, todas estas personas, incluida Robin, han sufrido de violencias, cosas que las acusan, infancias terribles. Y yo me identifiqué mucho con Robin por su forma de ser. Tomé la decisión de raparme igual que ella estaba rapada en la novela y de pronto la gente asumía que estar rapada era pues una cosa de niños, cosa de hombres, pero para mí yo estaba rapada porque quería ser como ella. Estamos porque tocaba hacer esto de la confirmación y pues en eso de la confirmación se encuentra una monja muy chévere, muy querida y ya empezamos a asistir como a unos grupos de jóvenes, bueno, y de otros no tan jóvenes. De hecho a mí me gustaba más estar en los de adultos porque no sé. Y en estos grupos de jóvenes pues llegaban distintas personas. Me acuerdo mucho de un amigo que para mí yo le interpretaba normal, era mi amigo, para mí esa era la normalidad, él era la normalidad. Para las personas que estaban alrededor lo trataban de afeminado, lo trataban de marica, de homosexual. No sé, nunca supe si era o no era, no me interesa, a la fecha no me interesa, lo único que me interesa en este momento es que esté bien, que haya podido seguir con su vida. Y yo me sentía muy cómoda con él porque hablábamos de distintas cosas y ahí eso es la cosa, yo nunca, a pesar de que pues, siempre me he sentido atraída en ese momento pues yo era una niña atraída por otras niñas y en este momento como mujer adulta por otras mujeres adultas. En ese momento con él nunca hablábamos de esas cosas, de nuestras atracciones, que si le gustaba, que no le gustaba, pero me encantaba que él era muy extrovertido, tenía una personalidad muy bacana y él la parchaba mucho con otras niñas y habían otras niñas que no eran del grupo de él que, pues, que lo trataban con esas cosas feas y por supuesto los chicos también eran re violentos con él. Allí había un chico que era un poco mayor que yo, si bien ambos éramos adolescentes, pero él era un poco mayor. Dice, no, camine a jugar máquinas, bueno, como se llamaba en esa época. Y eran unos patios donde ponían en patios de casa, donde ponían unos televisores con un aparato ahí para jugar, llámese Xbox, un Play, y le ponían el CD y se ponía a jugar. Y él me dijo que íbamos con otros chicos más o menos de la misma, inclusive había uno menor, como tendría que 9, 10 años. Y yo le dije, yo sentí un disturbio en la fuerza y algo iba mal. Yo le dije, pero seguro vamos a jugar. No, sí, vamos a jugar. Cuando llegamos, un señor, pues, lo que me acuerdo que era un señor así, pues grande y con bigote, quizás no recuerdo bien, no le presté atención. Y pues entramos y sí, estaba el televisor, pero no estaba lo de jugar, había un VHS. Yo dije, esto está feo.
no sabía qué hacer, yo me sentí como ahí, como estática, como quería salir corriendo de ahí, pero yo no conocía la parte donde estábamos. Y pues nos han puesto una película que era una parodia de Guardianes de la Bahía, de programa que eran rescatistas. Y era, pues por supuesto era una parodia, pero una parodia pornográfica. Para mí eso fue muy violento. Si bien viendo esa película, o sea, la película tenía un montón de escenas lésbicas súper fuertes, desagradables, descubrí viendo eso que yo detestaba ver los cuerpos masculinos, ver cuestiones masculinas de su intimidad de los hombres y me sentía muy atraída pues viendo mujeres. Biología a mí me gustaba mucho una profesora de física, o sea, yo tenía claro, sobre todo por mi mamá también, que quería ser docente. Pues ella era de la letra con sangre entra, pero digamos había cosas muy positivas en su forma de enseñanza. Y digamos que eso me marcó mucho y me llamó mucho la pedagogía, enseñar a las personas, pero lo que no tenía claro era enseñar qué. Al principio quería que física, cuando estaba también como en esa época de décimo y once, porque tenía una profesora que para mí, uy, Dios mío, era muy atractiva a mis ojos. Pero yo me di cuenta que por más que tenía ese estímulo de la profesora que era hermosa, no se me daba bien lo de física. O sea, yo pasaba con lo mínimo, o sea, me esforzaba un montón, le pedía al uno a la otra que me explicara, pero no se me daba. Entonces me di cuenta haciendo pues un retroceso de todo lo que yo había visto en primaria y en bachillerato, que a mí lo que me gustaban era el tema de los animales, las plantas un poco, pero más que todos los animales, y por eso me decanté por licenciatura en biología, pasé tanto a la distrital como a la nacional, que pues era algo complicado en esa época. Cuando estaba en la universidad, entonces paraba el bus, me llevaba por 500, inclusive me llevaba por 250. Y en una de esas entro al bus, el bus estaba solo y había ahí en estos puestos que eran unas cosas de hierro con unas poltronas, había ahí un saco, como un saco tejido. Yo lo cogí y créanme que yo no era, uy, esto es de hombre o de mujer, pues sí, era un saco de mujer. Me lo puse en una comodidad y fue un saco que junto con los pantalones que me hizo mi mamá, siempre lo usé y sí, era un saco de mujer que después lo boté porque ya tenía que vestirme como toda una persona elegante que tiene que ir a dar clases. Y ahí fue cuando entro a trabajar con personas sordas en un colegio y bueno, ahí hay otras experiencias que son muy interesantes, pero no es el tema del podcast. Entonces ahí ya trabajo en las mismas temáticas con personas sordas. Conozco a una persona que en ese momento fue muy especial para mí y fruto de esa relación tuvimos un hijo. Siempre había querido tener un hijo, poderlo cuidar, poderlo criar. Fue claro por mi, por mi cuerpo que yo no iba a poder tener hijos, gestarlos. Sí era claro también que tenía todo el deseo de cuidar esa vida que quería, que verla crecer, verla estudiar y ahorita pues es lo que estoy viendo. Pero en ese momento fue algo maravilloso, estuve muy feliz, fue el día de mi cumpleaños que me enteré que iban a ser mi hijo, entonces eso fue para mí una experiencia superior. Para muchas y muchos docentes el tema laboral es difícil. Trabajar en colegios privados puede que sea más cómodo, pero es difícil. Entonces llega un momento que por tema oigan, necesito un trabajo fijo, no puedo seguir con contratos aquí y allá, quiero mayor estabilidad, me presenté al distrito, pasé y empecé a trabajar en un colegio de Ciudad Bolívar. Si bien yo tenía otra apariencia normativa dentro de lo normativo para ese momento, aún así la gente era muy violenta, pero quiero aclarar que esta experiencia de violencia hacia mí como docente en ese momento, pues era lo normal, de lo normalizado más bien, de lo violentas que son las comunidades educativas con las y los docentes. Paso a un colegio en
en Kennedy y, y pues encuentro unos estudiantes, unos padres de familia que fueron muy violentos. Y de esa época del colegio en Kennedy, me acuerdo mucho que, como les dije anteriormente, me gustaba mucho cuidar de me gusta mucho cuidar de mi hijo, estar pendiente de él. Y había un profesor de educación física que me decía que, en tono de burla, claro está, que yo era la mamá del niño, que si yo era la mamá, jajaja, jajaja, y la verdad yo no la cogía, no sentía que eso fuera una broma, sino me puse a reflexionar, oiga, sí, yo estoy cuidando a mi hijo y estoy, sí, porque claro que soy la mamá. Yo le decía, sí, soy la mamá. Él no se lo esperaba, pero se me está viendo, yo soy la mamá. Y ahí en ese colegio me estaban violentando mucho, sobre todo un estudiante de apellido. Este estudiante me hizo bastante daño porque me tiraba cosas, me golpeaba, yo pedía ayuda, porque, o sea, para mí era muy fuerte que un estudiante que debía respeto a sus docentes, pues le tirara una cosa, le jalara el pelo, mejor dicho, me violentó mucho. Y por más que yo le decía al coordinador, nunca hubo una reacción. La respuesta era, usted no tiene manejo de grupo. Yo le decía, oiga, pero es que me está tirando un puesto en la cara, ayúdenme. Eso me llevó a una situación de desespero que a su vez desembocó en que yo terminé buscando ayuda mental por el estrés que tenía con esa situación, porque yo prefería desuscribirme del mundo a seguir siendo violentada. No encontraba mayor salida y por eso terminé en una institución de salud mental. Hoy, hace unos años atrás, participé en un desfile del Día del Padre, que, que fue uno también de mis puntos de inflexión, donde esa búsqueda me llevan allá, me arreglan, me empiezan a maquillar y yo decía, oiga, esto me encanta, me gusta cómo me siento, me hago pasarela y ahí me sentí muy acompañado de mi familia, pero también todo ese tema del cuidado del pelo, de la cara, de esto que se relaciona con lo femenino, para unas personas, para mí se relaciona con lo femenino y eso generó pues una búsqueda y en esa búsqueda estaba cuidando a mi hijo en ese momento, estaba sola con él se va a dormir y eso de que yo sentía, oiga, yo tengo que probar esto y tomo prestado una prenda de un familiar, un vestido muy hermoso, gris, satinado, hermosísimo, me lo pruebo, me lo coloco, me visto, me depilo, me maquillo y pues el pelo largo ya lo tenía, no porque quisiera transitar, sino porque sencillamente sino porque sencillamente el peluquero de toda la vida falleció. Él era también el peluquero de mi hijo, entonces pues yo ya tenía el pelo largo, pero no era como que yo estaba esperando que mi pelo creciera para joder a las personas que me rodeaban y los estaba engañando y siempre estuve en un closet. Yo nunca estuve en un closet, sino que como se fueron dando las cosas me descubrí tarde. ¿Qué hacemos? Yo me pues este vestido, me maquillo y me veo al espejo y es la primera vez donde yo realmente veo que esa persona que está ahí soy yo, ¿sí? Y, y empecé a llorar porque fue un momento demasiado emotivo y empiezo a llorar y a decir, esta soy yo, y me tocaba y yo decía, sí, esta soy yo. Fue muy bonito eso y ya ahí no hubo freno para lo que venía. Me empecé a vestir delante de mi familia. Mi hijo me empezó a ver así vestida y ya era mi normalidad vestirme pues como me he visto actualmente. Me he visto, llegué al colegio y empezaron los comentarios de algunos profes que iban a rezar por mí para que Dios me cambiara. Ellos iban a rezar por mí, pues que me cambie todo el cuerpo, porque pues yo soy una mujer. ¿Qué hacemos? Y una de las experiencias fuertes, porque es que son varias y si las cuento acá tendríamos un podcast de varias horas.
Una de las experiencias que me chocó mucho fue que cuando llegó un grupo de estudiantes que eran unos chicos traviesos, ya estaban como en noveno, décimo, pero pues traviesos, pero dentro de todo respetuosos a mí, como pues su docente. Y en ese momento, profe, me cogen así los cinco. Yo dije, aquí no pasa nada, normal. Y entonces, al estilo de Caperucita con el lobo, que este lobo le tira y le tira preguntas, y al final le da el zarpazo. Sentí lo mismo con estos estudiantes porque me dicen, profe, ¿por qué se maquilla? Y yo no, pues para verme mejor. Y profe, ¿por qué tiene los labios pintados? Yo no, pues es que me gusta tener la boca bien. Profe, tal cosa, tal cosa. Y así yo todo les respondía y al último me dicen, profe, o sea que a usted le gusta que le den por el culo. Y se cagan de la risa, o sea, para mí eso fue violento. No, yo en ese momento me contuve mucho porque pues dije, esto está muy violento, no me puedo demostrar débil ante estos muchachos, pero fue violento, ya ahí después venían que le daban a una calvazos o me empujaban y se entraban a mi salón, el docente que les conté que se burlaba de mí, que si yo era la mamá del niño, empezó a portarse conmigo de una forma muy violenta, a hacer comentarios que yo iba, mejor dicho, a transformar a los niños y sobre todo a pesar de que yo ya era Lucía, ilegalmente Lucía, él aprovechaba las izadas de bandera para gritarme, para ponerme en ridículo delante de todos los estudiantes y esto fue haciendo que los estudiantes, varios, sobre todo los niños, los hombres, me perdieran el respeto. El estudiante que me seguía maltratando, cuando me ve así, empieza que también su familia a violentarme, a hacerme acusaciones. La mamá de él llegaba a buscarme al colegio. ¿Dónde está el hijo de puta ese? Era un estudiante que no entraba a ninguna de las clases y este muchacho pues ya perdía el año porque no entraba a las clases. De hecho yo nunca lo tuve. Las pocas clases que venía era re grosero conmigo, seguía grabándome, haciendo memes, subiéndome a redes sociales junto con otros estudiantes, pero la verdad ese último año no asistí a clase. Y para mí fue terrible porque al otro año, cuando entramos en 2020, antes de la pandemia, el saludo del rector fue, profesora, vaya a secretaría que usted tiene allá un derecho de petición, una carta, algo así me dijo. Yo llego a secretaría y encuentro una carta así, varias hojas, que de un derecho de petición cuando eso debería responderlo el colegio, del papá del chico, donde me acusan de cosas. En ese año anterior, pues había recibido amenazas pues, de los chirretes, de los grupos estos de limpieza social, panfletos, ese tipo de cosas. El colegio nunca hizo nada para protegerme, no se llamó a la policía. Todo me decía el rector que yo tenía que buscar el cuidado pues mi propio, que pues él no tenía nada que ver con eso. Y pues esa carta a mí me descolocó totalmente, me rompió la verdad, porque pues yo era una profesora muy buena en lo que hacía y que me acusen de esas cosas fue horrible. Yo empecé a temblar, a llorar. Lo que hicieron varios de mis compañeros fue burlarse, tomarlo en tono de burla, que ay, mire cómo llora. Después de eso, el mismo día, en el estado que estaba, el rector me amenazó de que si yo me iba al colegio al médico, me iba a armar un disciplinario. Y el mismo día, los compañeros con los que tenía esta vigilancia de disciplina, porque si en los colegios se vigila como en las cárceles allá, ellos me dejaban a mí sola en la puerta, y cuando yo estaba en la puerta era que esos grupos delincuenciales, yo estando sola, venían y me amenazaban. Yo le dije al rector, yo estoy sola, ¿qué hago? Si me van a hacer daño, yo estoy tratando de cuidarme. ¿Cómo me va a usted pedir que cuide a los niños, a las niñas? Nunca se hizo nada. Y ese mismo día me tienen una reunión donde estos dos profesores me votan a mí, o sea, lo que yo me estuve quejando todo el año, que yo era la que los dejaba ellos solos y que pobrecitos. Entonces, eso fue terrible y arranca la pandemia. Para mí la pandemia fue un descanso porque por primera vez era respetada. Las personas cuando
usan redes sociales y usan sobre todo correo electrónico y WhatsApp, se cuidan mucho de lo que dicen. Y entonces ahí fui respetada, pero entonces cuando ya empieza el 2022, por más enfermedad, yo ahí sí me di cuenta realmente que el daño que me hizo esa carta, que no fue la carta en sí, o sea, si hubiera sido solo la carta, creo que lo hubiera superado, pero esto era la gota que derrama el vaso. Yo empecé a tener dificultades para estar en grupos grandes, no pude dar clase y tuve unas caídas trabajando en pandemia, que por más que todo eso se logré que fueran los accidentes laborales, los demostré. Sí, hay un accidente laboral, pero eso no afecta, váyase a trabajar así. Y mi empleador, que es la Secretaría de Educación, quería que yo me retirara porque pues para qué trabaja en esto si usted sabía que eso le iba a pasar. Seguí ahí luchando para mantenerme. A la final, a través de un artículo que hice que se volvió viral, sin propaganda política de ningún tipo, sino que mi escritura, mi pluma fue lo que logró llamar la atención de las violencias que sufrimos las personas trans acá en Colombia. Logré que la secretaría me reubicara, pero ya era muy tarde, ya se había roto algo dentro de mí. No pude seguir trabajando como estudiante. Sigo siendo profesora, sigo siendo docente en otros espacios donde puedo y donde mi salud lo permite, pero ya no puedo ir en colegios. Es algo que hasta la fecha me da duro. Hoy día sigo siendo una mamá orgullosa, sigo enseñando en redes sociales y en los espacios donde soy invitada, dando pues mensajes de aceptación a las empresas para que respeten a sus personas diversas, porque somos un material humano bastante precioso y que por las violencias no podemos dejar de trabajar. Somos unas personas que, como nos han cerrado tanto a las puertas, donde llegamos vamos a darla con toda. Y también tengo que admitirlo, fue por una necesidad económica. Empecé a cantar. Me cansé de mi esposo, me cansé de decirle que no se vista con esos trapos. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Engativá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.